Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre, dependiendo la hora en que se conecten a este cronómetro 2020. Soy David Mendoza y les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a este espacio en el cual, bueno, pues analizamos, ya saben, conversamos sobre temas de la agenda nacional, internacional, pero sobre todo, bueno, pues todo aquello que tiene que ver con la política, con la economía, con lo cultural. Les recuerdo que pueden vernos y pueden acercarse a nosotros a partir de nuestras redes sociales. En YouTube, por supuesto, nuestra página, por favor, activen la campanita y por favor, también agréguenos. Asimismo, nos pueden encontrar también en Facebook y en Instagram. Así es que, bueno, pues únanse a esta gran comunidad de este cronómetro 2020. Bueno, pues sin más y para entrarle ya de lleno al programa, fíjense que hace algunas semanas nos habían acompañado Héctor Herrera y Mauricio Aguilar, ellos estudiantes del CIDE, quienes de alguna forma nos habían dado ya un primer diagnóstico de lo que estaba pasando en esta institución educativa de posgrado. Y bueno, pues parece ser que el conflicto sigue escalando, pues los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica pues se quedaron nuevamente plantados cuando la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bulia, pues simplemente los dejó colgados ahí con un diálogo que había sido convocado en el Instituto Mora, porque de acuerdo a esta directora, pues no existían las condiciones adecuadas para la interlocución con los muchachos. Los estudiantes solicitaron que José Antonio Romero Tayache pues fuera removido del cargo del director general de CIDE y que se hagan públicas las actas y el video de la sesión del 29 de noviembre en la que se decidió el nombramiento del nuevo funcionario. Los alumnos del CIDE mencionaron que, bueno, pues queda claro que la doctora Álvarez Buila no está dispuesta a ceder a las exigencias de la comunidad, por lo cual, bueno, pues exigían garantías de que ella estuviera abierta a negociar las demandas del pliego petitorio. Asimismo, bueno, pues hay académicos de esta misma institución, como Javier Martínez Reyes, quien había señalado que el nuevo director ha menospreciado e insultado a estudiantes y profesores por igual y ha maltratado al personal. Por eso es que la comunidad simplemente se ha manifestado en rechazo a este nombramiento, cuya legitimidad y legalidad pues simplemente están cuestionadas. Pero bueno, la cosa no para ahí. En la mañana, durante la semana, ya saben, en estas conferencias mañaneras que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues también acusó a Sergio Aguayo por comparar el conflicto del CIDE con lo que sucedió en el 68. Dijo el presidente que lo que pasa es que a Aguayo le da coraje dejar de ser parte de los famosos intelectuales orgánicos o predilectos de un régimen de corrupción. Sin embargo, el doctor Aguayo dijo que pues a él lo acusan de deshonestidad intelectual. Sin embargo, él piensa que el gobierno del presidente López Obrador está replicando los modos autoritarios y la negativa al diálogo practicado por Gustavo Díaz Ordaz allá en 1968. Y bueno, pues para esto, en este cronómetro 2020, nos da mucho gusto que nos acompañe Nofret Hernández Vilchis, quien, bueno, pues ya es conocida en este cronómetro. Hola, Nofret, ¿cómo estás? Hola David, gracias por la invitación y otra vez aquí con otro tema, desafortunadamente no muy grato. Oye, hoy no bueno, vamos a hablar de Medio Oriente, hoy no vamos a hablar de conflictiva, pero
es otro tipo de conflictiva, no internacional, sino nacional, y que está muy cerca de nosotros. Y me da mucho gusto también saludar a la doctora Catherine Andrews. Ella es exdirectora académica de la División de Historia, y bueno, pues con ella vamos a hablar también al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Catherine? Hola, muy buenas noches o buenas tardes, dependiendo cuando nos está escuchando. Es un gusto estar aquí. Gracias Oigan, por la bueno, invitación, David. el conflicto está pero a tope. Parece ser que esta situación con el CIDE se ha enredado de tal forma, se ha politizado, se ha ideologizado, bueno, superando sobre todo las características de orden académico, de orden de investigación. ¿Por qué el CIDE, Catherine, si me permites? Porque aparte, tú fuiste uno de los primeros elementos o funcionarios pues que simplemente fue destituida de su cargo y esto, bueno, va más allá de movimientos en un posgrado, en un centro de investigación de tal magnitud, que parece ser que empieza a politizarse y empieza a ideologizarse. Podríamos empezar por esa parte. ¿Por qué es tan importante el CIDE? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, Catherine? Bueno, yo creo que voy a empezar con una precisión. El CIDE también no es un solo de posgrado, sino ofrecemos 4 licenciaturas en políticas públicas, en economía, en ciencia política y relaciones internacionales y en derecho, ¿no? Entonces vamos a empezar ahí. Y pues también ofrecemos maestría y doctorados, ¿no? O sea, sí tenemos. Yo diría que la situación actual, si esta me cuesta trabajo pronunciar esta palabra, pero haciéndose político, no necesariamente por las acciones de la comunidad CIDE. Yo diría que la comunidad CIDE, y eso me refiero a los 3 elementos, la gente trabajadora, administrativa y de servicios generales, ¿no? Los profesores y la comunidad estudiantil, pues se ha encontrado en los últimos meses durante el de la dirección interino del doctor Romero en una situación de mucha incomodidad, ¿no? Y la incomodidad realmente deriva de las acciones que tomó el doctor Romero durante su interinato y luego las circunstancias en las que fue designado por la directora de CONACYT como el director titular, ¿no? Y digo que no es un problema político, ¿no? Creo que eso es importante que deje yo claro para que entiendan, o sea, desde el discurso que viene desde CONACYT y los que están en la cancha, que apoyan al discurso de la doctora Buya, hay un discurso muy ideologizado que intenta presentar al CIDE como un centro, un nido de opositores al régimen actual, ¿no? Que les gusta llamar neoliberales y conservadores, y les gusta explicar la situación actual con referencia a nuestra oposición al proyecto de transformación que ellos están promoviendo. Y yo diría que ese es un argumento falaz y es un argumento político y es un argumento hecho para deslegitimar y minar la posición de la comunidad civil y no está basado en los hechos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estoy argumentando que no es un problema ideológico. Entonces, en agosto llegó, después de la renuncia del director titular anterior, el doctor Sergio López Ayón, la doctora Alvis Buya, la directora de CONACYT, optó por nombrar un director general interino ex la institución. Entonces, esa era la primera señal de que la doctora Alvis Buya no tenía contemplar vaya renuncia a la personal del CIDE. Entonces, trajo una persona exterior, un académico del Colmex, del Centro de Estudios Económicos, y los profesores del CIDE decimos, bueno, está bien, tal vez con un director interino del agrado de la directora CONACYT, podemos avanzar con algunos de los problemas que con la antigua administración habían quedado atoradas
porque veíamos que no había relación productiva entre nuestra antigua dirección y la dirección de CONACYT, ¿no? Entonces, en general, lo recibimos con una disposición abierta, con ganas de colaborar y trabajar a fin de resolver estos problemas administrativos y financieros que nos presentaban en ese momento y siguen presentándose, de hecho. El doctor, uno de los problemas es que no ha logrado resolver ninguno de los problemas con que empezó en agosto, ¿no? Y además, entonces, el doctor también llegó con un discurso profundamente desconcertante, que es precisamente ese discurso a que me hago referencia, ese discurso ideologizado que presenta al CIDE, al Centro de Investigación y Docencias Económicas, como un centro que no contribuye al desarrollo científico del país, que más bien se dedica, y aquí estoy citando a sus palabras, prostituir su conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, y con un discurso de que él iba a realizar una purga dentro de la comunidad para reponernos en el camino del buen, y por eso se refería a un camino en donde el centro y sus investigadores trabajarían para producir investigación que sostendría las políticas del gobierno actual. Es decir, que quería o quiere que los investigadores produzcamos lo que yo solamente podría llamar propaganda a favor del gobierno y no investigación científica verdadera. Entonces, con este discurso se desconcertó la comunidad, Claro. ¿no? Porque pues, nos sentimos profundamente insultados y insultadas por ese tipo de comentario. Nadie en el CIDE está bajo ninguna ilusión que el CIDE es un centro perfecto, ni estamos bajo ninguna ilusión de que no hay mejorías que se deben hacer. Yo era la secretaria académica en aquel entonces y les puedo dar una lista larga de cosas que durante mi administración quería reformar y cambiar para rectificar lo que yo había identificado, mis compañeros habían identificado como problemas con el CIDE. Entonces eso queda, o sea, nadie está diciendo, ay, éramos perfectos y queremos defender. Justo, Catherine, creo que me mencionas dos cosas que creo que son sustanciales aquí. Y es el hecho como que si fuera un gran inquisidor, como si fuera Torquemada y dijera, llegó el momento de purificar los pecados, hay que expiar aquí este lugar, hay que bendecir, hay que sacar a todos los demonios del neoliberalismo que están aquí presentes, porque este centro de investigación, como bien lo señalas, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, ha estado a favor de este modelo satánico, vamos a llamarlo así, llamado el neoliberalismo. Y oye, no, Fred, justo yo creo que Catherine nos da un esquema pues muy amplio de cómo es justo este conflicto. Un asunto que netamente podría establecerse en un ámbito académico, en un ámbito de sí, a lo mejor generar reformas, como tú señalas, Catherine, en términos de, sobre todo, de que todo es perfectible, todo se puede ir moviendo para mejorar. Bueno, pues parece ser que como es parte de este gobierno, de esta cuarta transformación, hay alguien que tiene ahí una herida en la mano y lo mejor o lo que plantean todos ellos, pues es amputarle el brazo, ¿no? No se vaya a extender esta gangrena. No, Fred, ¿tú cómo ves esta situación, sobre todo porque tú te estás integrando al CIDE de alguna forma y esto, bueno, pues puede tener una repercusión importante en los próximos años? Bueno, la verdad es que yo ya tenía el gusto de conocer a algunos de los colegas de la División de Historia, porque he trabajado principalmente con la doctora Camila Pastor en organizar la Semana Árabe, ahora Semana de Medio Oriente y del Norte de África, y entonces no me siento tan ajena, pero por ejemplo, conozco egresados de la maestría de periodismo, porque, pues, por circunstancias de la vida, pero no he tenido el gusto de conocer a los estudiantes de licenciatura más que por redes sociales, y la verdad es que me siento como, pues, muy emocionada de poderles dar clase el próximo semestre, porque veo que son unos chicos muy articulados en lo que están pidiendo, y además lo que piden me parece bastante justo, ¿no? O sea, están pidiendo que
se haga, que se designe a un director conforme a la normativa, porque este director ha violado toda normativa del centro, y su designación también fue de manera pues no muy clara, ¿no? Y lo único que están pidiendo también al sentirse ellos como no reconocidos, también un poco en esto que mencionaba Catherine sobre, bueno, entonces todos son neoliberales y eso incluye también a los alumnos que son, algo dijo de las esponjas, ¿no? O sea, como si estuvieran siendo adoctrinados por puros neoliberales. Y nos estamos dando cuenta de que no es así, ¿no? O sea, que ellos están poniendo el ejemplo, ellos fueron los que salieron a defender su institución cuando vieron que esto no iba a poder ser, pues de manera correcta, ¿no? Que iban a tener que hacerse escuchar y que están pidiendo un diálogo. Creo que lo que están pidiendo está dentro de la legitimidad, la legalidad, la normativa. Saben utilizar las herramientas que han aprendido ahí por los profesores que les han enseñado, y no lo están haciendo de manera violenta, ¿no? No sé si las repercusiones pues las iremos viendo, ¿no? Espero que esto se logre, que es algo que está creciendo, que quizás esperaban pues que no pasara más, que llegue este director, claramente, además yo sí veo, porque me he estado informando más, es curioso, entre la pandemia y todo lo que está pasando, pues me he estado informando más de manera remota también, ¿no? A través de compañeros o de las redes y todo esto, y a cualquiera que lo vea, queda muy claro que cuando la doctora Catherine Andrews quiso llevar a cabo las comisiones de evaluación de los académicos y que ella preguntó que si se podían posponer porque él pedía que se pospusieran y le dijeron que no se podían posponer, bueno, pues ella lleva a cabo su trabajo conforme a la normativa y la destituyen por rebelde, ¿no? Además, algo que también los alumnos, me encantan los alumnos, yo aprendo muchísimo de ellos, porque a Alejandro Madrazo del CIDE Región Centro lo destituyen por falta de confianza, muy diferente a las mujeres que por rebeldes fueron destituidas, ¿no? Bueno, creo que es Celina, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión de género, ¿sabes? Que yo no había visto hasta que los estudiantes lo hicieron notar. Entonces, y ahora él se está quejando de que los estudiantes son los que no le permiten llevar a cabo la normativa, ¿no? Cuando claramente quien está empezando, quien violó toda la normativa fue él durante su interinato, él mismo CONACYT, al nombrarlo como lo nombró, ¿no? Oye, Nofred, y eso es importante porque varias instituciones de carácter público, autónomas algunas de ellas, entre ellas el INE, se supone que dieron este aval, pero algunas no las invitaron, Catarina, algunas parece ser que la pasaron por ahí como de noche, dijeran por ahí en el viejo priismo, ¿no? Dieron el albazo allá a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y de la noche a la mañana, vale la redundancia, ya tenemos nuevo director del CIDE. Y en este sentido, creo que vale la pena señalar algo que ya habíamos planteado el programa pasado, el hecho de que el CIDE no es autónomo, depende directamente de CONACYT. Y como tal, por supuesto, hay una participación directa del gobierno federal e inclusive del Ejecutivo para entonces designar a los funcionarios, a los directivos de esta institución. ¿Qué tanto los amarra esto? Obviamente hacia un esquema, pues, de las necesidades del gobierno. Voy a decir algo, voy a ponerme aquí de abogado del diablo. Durante muchos años se señaló que en el CIDE se formaron los cuadros que fueron funcionales para los gobiernos de este periodo neoliberal. ¿Qué tan cierto es eso? Inclusive decía que ahí se formaban los intelectuales orgánicos, ¿sí? Y que estos intelectuales orgánicos eran los que daban el sustento tecnocrático a cualquiera de las secretarías que requerían su conocimiento. Ahora, por otra parte, también es cierto que las características de este centro como tal, pues son de primera y son reconocidas a nivel internacional. ¿Qué tanto es cierto esto, Catherine? Bueno, yo diría que el CIDE es un centro público de investigación vinculados a CONACYT. Entonces, de esta forma dependemos directamente del gobierno federal.
y somos parte de la gran administración, ¿no? En este sentido, el CIDE siempre ha entendido su papel, ¿no?, como centro público para contribuir a la educación del país y producir investigación en beneficio del país. Y también, pues, ni modo a trabajar y ofrecer nuestros servicios a los gobiernos en turno. O sea, así nos criaron, entonces así nos hemos actuado. Entonces, sí, el CIDE ha trabajado de la mano de los gobiernos priistas, panistas, el priista último, y ahorita tenemos estamos trabajando con Morena. Tenemos proyectos con los gobiernos estatales de Morena y con la administración federal. Tenemos proyectos con mujeres. Teníamos un proyecto con la Secretaría de Trabajo para en el tema de las reformas de derecho laboral, ¿no? Es un dato que deben saber en cuanto a nuestros egresados. Nosotros realizamos encuestas sobre a dónde se va cuando se titulan. Entonces, 42% de los que responden a esta encuesta, o sea, hay que meter esta precisión para no llevar a mal a decir cosas que no son ciertas, pero 42% de los que responden a esta encuesta nos indicaron que están trabajando en la administración federal. Luego, el siguiente número son gente que trabaja en ONGs y se fueron a hacer posgrado o trabajan en la educación superior. Entonces, casi la mitad de nuestro personal trabaja y son funcionarios públicos en diferentes instancias. Es decir, hemos cumplido con nuestro papel durante todas estas décadas y seguimos. Hay dentro de nuestra comunidad gente como, por ejemplo, el doctor Carlos Pérez Ricard, que se acaba de ser nombrado a la Comisión de Víctimas, que trabaja mucho en cercanía con el subsecretario Alejandro Encinas, ¿no? El nuevo subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, Botón, es un egresado nuestro. O sea, en absoluto nos hemos dedicado a formar ciertos cuadros para trabajar con cierta gente que están vinculados con gente que en este momento el gobierno ve como sus enemigos. Hemos trabajado con diferentes gobiernos en turno y queremos y estamos dispuestos a trabajar con este gobierno. No tenemos problema, ¿no? Lo que nos critican es por lo que hicimos y al mismo tiempo quieren que hagamos eso en el futuro. Entonces, lo que yo imagino que en 6 años el nuevo gobierno nos van a reprochar por haber trabajado con los de López Obrador, porque tal vez el nuevo gobierno quiera echar culpa a la administración de López Obrador por los problemas que ellos están enfrentando en ese futuro hipotético. O sea, eso es en donde estamos. Nos estamos echando tierra por hacer lo que hoy día nos piden hacer. Entonces es un poco, discúlpame por la franqueza, pero es un poco ridículo el argumento, ¿no? El CIDE es una comunidad plural en donde caben gente que vinculada con el priismo, gente vinculada con el panismo, gente vinculada con el morenismo o con el movimiento ciudadano o con ONGs diversos que tal vez no son del agrado del gobierno, pero sí. Ahí están. O sea, el ex egresado nuestro se quedó, por ejemplo, dirigiendo durante un ratito Oxfam, por ejemplo. A lo que voy es que es un argumento explícito, muy simplista, caracterizar el CIDE por un grupo o por una parte de su producción académica o porque algún egresado nuestro es ahorita diputado federal por un partido de oposición, ¿no? O otro egresado nuestro trabaja en un think tank que le cae mal a López Obrador. O sea, son argumentos que no tienen sustancia y nos indican precisamente eso. Son argumentos usados para intentar esconder cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es la presencia de un director que ha, como dice Nofret, sistemáticamente violado nuestros
estatutos y que ha sido nombrado por la directora CONACYT en circunstancias que son altamente cuestionables, Claro. ¿no? Y que nosotros como comunidad decimos, oigan, por favor, respete nuestra normatividad, respeta los procesos de nombramiento y para que podamos funcionar y no nos metan en ese problema, porque el conflicto ha sido la creación de los actos de la doctora Álvarez Bulla y la forma en que ella ha reaccionado a cualquier cuestionamiento que hemos hecho ante las acciones del director general que ella nombró o contra su propia actuación. Así Pero es. en absoluto estamos cuestionando la legitimidad de la Cuarta T ni de los planes del gobierno federal. O sea, el otro candidato para ser director general que tenía la aprobación de la comunidad era un ex alcalde de Azcapotzalco, un político morenista, el doctor Vidal Llerenas, y nadie tuvo problema en calificarlo positivamente, aunque también era morenista. Es decir, no hay tal oposición o tal cerramiento, se me fue la palabra, frente a el gobierno. O sea, simplemente no existe. Es un discurso creado para intentar que la gente no vea el problema verdadero, que es que tenemos un director con ambiciones autocríticas. Oye, en este sentido, Catherine, yo creo que señalas algo súper interesante, que es precisamente cómo se tiene que separar la política, las filias, las fobias, de un asunto netamente administrativo y un asunto Sí. que pudo haber, de alguna forma, se pudo haber resuelto pues atendiendo a la comunidad, así de fácil y sencillo, siguiendo Sí, la de fácil. normativa como tenía que ser. Y en este sentido, digo, pues vamos a aprovechar que son expertas y que son académicas del CIDE, pero es difícil entonces de pronto comprender a este gobierno de la Cuarta Transformación, un gobierno de izquierda, un gobierno que emana precisamente de estas discusiones que se tenían en la academia, de este planteamiento desde donde se hacían una serie de análisis, donde se hacían síntesis, donde obviamente se ubicaban cuestiones como transparencia, cuestiones como de seguimiento, el famoso watchdog que se tiene que hacer a las instituciones, una revisión acuciosa sobre lo que está sucediendo, pero llega este gobierno de izquierda al poder y ya no le gusta. Dice el presidente López Obrador que ya no hay sociólogos como había antes, que ya no se enseña derecho constitucional como cuando él estudió. Parece ser que, y vaya, no quiero que me tachen de panista ni de cercano con Anaya, pero Anaya en su momento le dijo a López Obrador, es que sabes que López Obrador está muy bien lo que dices, el problema es que no entiendes el mundo de hoy. Y el mundo de hoy requiere de académicos y requiere de centros como el suyo, pues que de alguna forma muestren lo más objetivamente y lejos de simplemente medir la popularidad y la felicidad del buen pueblo y la cercanía o la empatía que puede tener un sector de la población que sin duda fue abandonado durante mucho tiempo, y también de políticas que están ligadas precisamente a la corrupción, que está precisamente ligada a el amiguismo y a una serie de factores que lastimaron mucho la vida pública. Y en este sentido, ¿no, Fred? Bueno, pues, ¿qué alternativas presentan los estudiantes? ¿Qué alternativas presentan los profesores? ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque en verdad es preocupante que este proyecto, en algún momento Jan Meyer lo señaló en algunas entrevistas por ahí, señalaban que esto es como un experimento para ver si después se puede intervenir en otros centros de investigación. Ahí está el caso del mismo presidente López Obrador señalando que la UNAM se derechizó y que se dejó de analizar problemas sustanciales durante el periodo neoliberal, y la verdad es de que no es cierto. La verdad es que tanto el CIDE como la UNAM, como la UAM, como el Colmex y otras muchas instituciones han estado
al pie del cañón analizando esta situación. Nofred, ¿tú cómo percibes esto? Porque finalmente tiene un impacto, y tiene un impacto para los muchachos que están haciendo ya sea su licenciatura o su posgrado, pero también tiene un impacto directamente en una comunidad académica que es chiquita, que estamos hablando de alumnos, 550 Menos. alumnos, más o menos, ¿y cuántos profesores? 150 profesores, dependiendo de qué tipo. 120 profesores de investigadores titulares y otros 30 y tantos que son profesores asociados o profesores de las coordinaciones de matemática, inglés. Muy pequeñito, una comunidad. Entonces, Nofred, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir acompañando a los muchachos? ¿Van a buscar otras instancias? ¿Qué es lo que esperamos? Pues mira, creo que ellos van a la vanguardia. Yo estoy como postdoctorante, de hecho, estaría como de los externos y con beca de CONACYT, de hecho, ¿no? Entonces, mira, creo que es importante esto que señalaba Catherine, pero que también tú estás, que ya profundizaste, ¿no? Ya independientemente de por quién votamos, nuestras filias, nuestras fobias, lo que pensábamos del gobierno, o bueno, de Obrador y su movimiento antes de que fuera gobernante, y lo que pensamos ahora, sí creo que es muy notorio en este gobierno el descalificar lo que tú dices, ¿no? O sea, cualquier cosa que no le gusta, descalifica. Y ahorita el CIDE es el foco de atención, pero ya lo ha hecho con los periodistas, lo ha hecho con las feministas. Los organismos autónomos que le caen muy mal, la sociedad civil, los niños con cáncer que le estaban haciendo casi un golpe de Estado. Claro, y con otros académicos también, ¿no? O sea, con otro sector de los investigadores, pues, como la UNAM, por ejemplo, y los que también tienen ahí un proceso del foro consultivo, ¿no? Que los están investigando. Bueno, y sí, o sea, como bien dices, o sea, y en el CIDE, que como la UNAM, como el Colegio de México, donde también estudié, es plural. O sea, va a haber gente, eso es lo bonito de las universidades, que haya un pensamiento no único, ¿no? Y creo que lo que más me gusta de este gobierno es que está haciendo que las feministas se politicen más y que los estudiantes se politicen más. Porque aunque esto no es político, estoy de acuerdo, o sea, esto es todo, es muy importante también, qué bueno que lo explicó muy bien Catherine, definir lo que, ya para mí todo es politizable, pero definir cómo se dio el problema, ¿no? Esto fue un problema administrativo y es un problema puramente administrativo con el que si no lo hubieran llevado a cabo violando la normativa y desdeñando el trabajo, porque además eso es importante, que no se hace constitucionalismo como antes, por favor. La doctora Catherine tiene un libro hermoso sobre constitucionalismo mexicano a los 100 años de la Constitución de 1917. Leí un artículo nada más y aprendí muchísimo más en ese artículo, o sea, sobre ciudadanía, que es uno de mis temas que también me interesa. Ella es una de la coordinadora de ese libro, y ese artículo habla sobre la ciudadanía en el Estado de México, súper interesante. Lo que pasa es que, y eso es lo que también duele a la comunidad del CIDE, creo, ¿no? Que realmente no conocen lo que se trabaja ahí. Dicen que somos neoliberales y no saben que, por ejemplo, el trabajo de la doctora Camila Pastor, con quien trabajo, parte de un pensamiento de colonial, ¿no? O sea, sí, habrá quien a lo mejor vea todo a través de los ojos del libre mercado, pero hay otras personas que trabajamos desde lo de colonial, ¿no? Constitucionalismo mexicano, por favor, ahí está ese libro que salió en 2017, creo, pues sí, bueno, a los 100 años, ¿no? Entonces, y eso es lo que le duele también, creo, a los chicos, ¿no? El que los vean como simples receptores de ideologías, cuando parece que eso es lo que realmente quiere este gobierno. Y yo vuelvo a lo mismo, o sea, ya independientemente de nuestras filias, nuestras fobias y lo que pensemos de este gobierno, pues sí, las universidades públicas están ahí para formar cuadros, como el Servicio Exterior Mexicano, que tú también conoces, ¿no? Claro, por supuesto. Para formar cuadros para el Estado, pero no para el gobierno en turno, ¿no? Entonces, y los chicos están siendo también muy claros en eso. Déjenos estudiar. Nosotros no somos botín político, básicamente, ¿no? Oye, Nofred, y algo que yo creo que es muy importante es la necesidad hoy en día y en un país tan complejo, de tantas diversidades, de tanta brecha social como el nuestro, que requiere de profesionistas, que requiere de estudiosos de los temas,
pues que son de frontera y donde, bueno, pues este gobierno decidió aislarse un poco o mirar hacia adentro, como dice por ahí el discurso de la Cuarta Transformación, la mejor política exterior es la política interior, pero no hay posibilidad de zafarse, de escurrirse, de guardarse ante lo que está sucediendo en el mundo. Y ahí tenemos un caso muy claro sobre todo lo que está pasando con estos migrantes, ¿no? Estas caravanas migrantes que, bueno, pues ya llegaron aquí a México, a los cuales, bueno, pues también ya hubo un accidente en Chiapas, ya tuvimos muertos, ya tuvimos enfrentamientos con la policía, ya los Estados Unidos obligaron a México a que México se convierta precisamente en el estado donde se tienen que esperar en lo que consiguen su carta, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo está cambiando. Oigan, el tiempo está a punto de terminarse. Yo quisiera pedirle a Catherine Andrews que nos pudiera dar brevemente, en un minuto, pues, ¿qué espera sobre este conflicto del CIDE? Bueno, le voy a dar los dos escenarios posibles, ¿no? El escenario optimista y el escenario pesimista. El escenario optimista es que el doctor Romero sea sensato y tenga algo de dignidad, y frente al rechazo extendido a su mandato y en reconocimiento a todos los atropellamientos que ha hecho, renuncia a su cargo y podemos volver a repetir el proceso y intentar que ese proceso se realice con stricto apego al reglamento y lleguemos a tener un director general que es digno para nuestra institución. El escenario pesimista es que, como se ha mostrado muy intransigente la doctora Risbulla, pues que se va a insistir frente a la oposición de la comunidad que el doctor sea el director pese a lo que pidemos nosotros, la comunidad, y entonces luego vamos a tener un conflicto prolongado durante los siguientes años, en donde la comunidad está en resistencia frente a una administración hostil que intentará imponer sus planes de manera agresiva y en detrimento al bienestar del estudiantado y sin duda del profesorado. Yo me gustaría decir que con el trabajo que estamos como comunidad en coordinación, los tres sectores, insisto, no somos los profesores, ni somos los estudiantes, sino somos toda la comunidad administrativa y de trabajadores de servicios generales. Si podemos lograr mantenernos unidos frente a esta hostilidad, tenemos una posibilidad de que logremos la destitución o renuncia del doctor Romero. Pero honestamente está muy difícil que lo logremos por la absoluta intransigencia por parte de la doctora Risbulla y su rechazo a negociar cualquier cosa relacionado al nombramiento del doctor Romero. Y sí, ahí está la razón por el conflicto. Yo creo que ese es el punto principal de lo que viene. Así es que, bueno, pues vamos a seguir muy al pendiente. Estamos ya cerrando nuestra quinta temporada de este cronómetro 2020. Vamos a tomar unos días de descanso. Todavía tenemos un programa por ahí, pero vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda, Nofred, Catherine Andrews, sobre todo porque es algo sustancial y sobre todo, si me permiten cerrar la idea, finalmente este centro de investigación de docencia económica, creo que ha trabajado desde su creación, pues precisamente para poder comprender, para poder entender y sobre todo articular con el resto de las universidades en el desarrollo y por supuesto el progreso de este país. Así es que bueno, pues más allá de filias y fobias, como lo hemos venido diciendo, yo creo que sí es muy importante que sigamos adelante. No me queda más que agradecerte, Kat. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este cronómetro 2020. Nofred, muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos ahí al pendiente. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que nos vean. Recuerden, aquí estamos en nuestra página de YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo.
Cronómetro 2020.